Dios te bendiga grandemente en el día de hoy. Vamos a repasar la lección de la escuela sabática que estuvimos estudiando durante esta semana de nuestro folleto La verdad presente en Deuteronomio. Y la lección que estudiamos en la semana fue Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, la lección número 11. Y el texto bíblico de memoria se encontraba en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Allí dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. En este momento vamos a elevar unas palabras de oración al Señor. Oramos. Poderoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, te suplicamos que ahora que estudiaremos tu palabra, podamos comprenderla siendo guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante esta semana estuvimos analizando lo que el Antiguo Testamento habla o contiene acerca del libro de Deuteronomio. Y allá aprendimos cómo el rey Josías con tan solo 8 años comienza a reinar. Y en 2 de Reyes capítulo 22, Josías realiza una reforma en todo el pueblo, porque en las reparaciones que éste mandó hacer al templo del Señor se encontró un libro llamado el libro de la ley. Dicho libro concluyeron los teólogos de hoy que era el libro de Deuteronomio. Y el rey Josías comenzó a practicar junto con todo el pueblo lo que decía este libro, porque se dio cuenta que se habían alejado del Dios Todopoderoso y que todo lo que tenían que hacer estaba contenido en ese libro llamado Libro de la Ley. El lunes estuvimos viendo los cielos de los cielos y analizamos esta expresión encontrada en Deuteronomio capítulo 12, donde se enfatiza el nivel de compromiso que tenía el pueblo con el Señor. La expresión los cielos de los cielos en el contexto de la adoración al Señor se utiliza para engrandecer a Dios, para ponerlo por encima de todo. Y analizamos esta expresión en 3 textos de la Biblia, y en cada uno de ellos se presenta cuán grande es el Dios al que Israel estaba adorando y al que adoramos cada uno de nosotros. En Reyes, en Nehemías y en Salmo se presenta la grandeza de ese Dios, y Moisés expresa estas palabras para que el pueblo entendiera que el pacto que tenían no era con cualquier cosa, sino con el Rey del universo. Vimos también Deuteronomio en el libro de Jeremías, y vimos cómo Jeremías comenzó su ministerio justamente cuando el rey Josías comenzó a reinar en Israel, en Judá. Entonces, por esta razón, en el libro de Jeremías encontramos muchas referencias al libro de Deuteronomio. Por esa razón, en Jeremías capítulo 7, vemos que Jeremías hace las mismas advertencias que se encuentran en Deuteronomio, indicándoles al pueblo que si eran infieles al pacto, todas las consecuencias presentadas allí en el libro de la ley iban a venir sobre ellos. De esta manera, Jeremías, como los otros libros del Antiguo Testamento, lanzan una advertencia a Israel de lo que les iba a suceder si fracasaban ante su misión, pero también siempre le presentaban las cosas buenas de mantenerse fieles al Señor. Vimos también qué pide Jehová de ti, y analizamos el libro de Miqueas capítulo 6, versículos 1 al 8, donde Miqueas toma exactamente las palabras presentadas en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, donde allí el Señor presenta lo que pide del pueblo, sino que lo amen con todo el corazón y que anden con rectitud delante de él. Y Miqueas utiliza estas mismas palabras para presentarle al pueblo lo que el Señor estaba demandando de ellos. El pueblo tenía el templo dedicado a la adoración al Señor. El pueblo tenía las leyes del Señor. El pueblo contaba con el Señor. Sin embargo, Miqueas enfatiza que el tener todo esto no sirve de nada cuando no se andaba con fidelidad delante del Señor. Y por esto es que Miqueas enfatiza esto, para que el pueblo entendiera que no era lo que tenían que los iba a consagrar, sino la práctica de todas esas cosas que el Señor les había entregado.
Y por último vimos la oración de Daniel en el capítulo 9 de su mismo libro. Y allí vimos cómo Daniel en su oración reconoce que Israel estaba pasando por esta situación de esclavitud en Babilonia justamente por lo que ellos habían decidido hacer, que era desobedecer el pacto del Señor. Y vez tras vez en Deuteronomio y en todo el Antiguo Testamento se presentaban a Israel advertencias de que todo esto les iba a sobrevenir si desobedecían y eran infieles al pacto con el Señor. Daniel, al reconocer esto, ora pidiendo perdón por él y por todo el pueblo y al mismo tiempo apelando a la misericordia de Dios, que también el pacto presentaba que si el pueblo se arrepentía, entonces Dios los traería otra vez de vuelta a la tierra prometida. El Señor tiene grandes promesas para nosotros, así como la tenía para con Israel. Solamente debemos andar con fidelidad delante de Él y que nuestros ojos miren siempre por sus caminos. Dios te bendiga. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la lección de esta semana, Señor. Permite que practiquemos lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.